quiero que hablemos sobre el transurfing, qué es manifestar con el transurfing, de qué se trata el transurfing, qué es transurfing reality, etcétera. Entonces esperemos que se conecte gente para que hablemos sobre la manifestación con el transurfing, qué es transurfing y de qué nos viven hablando cuando nos hablan de variantes, cuando nos hablan de péndulos energéticos, cuando nos hablan de la energía mental, de la materialización, de las variantes, de la realidad, que es cuando nos dicen, ay, oye, ¿qué es un péndulo? ¿Cómo se deshace? ¿Qué significa la ola de la suerte? ¿Qué es hablar sobre ello? ¿Qué es navegar sobre la ola de la suerte? ¿Qué tiene que ver la energía negativa? ¿Cuál es el infierno dentro de esa energía negativa? ¿De qué se habla cuando hablamos de los potenciales excesivos? ¿Qué es una transición inducida? ¿Qué son las metas, las puertas? ¿Y cómo se hace para manifestar a través del transurfing? Entonces, el transurfing es un método que existe, que es muy novedoso para manifestar. Se manifiesta a través del poder de la física cuántica y tiene que ver con la energía que emitimos y de la energía que vibramos cada vez que estamos metidos de cabeza sobre esta realidad. Nosotros sabemos que la realidad tiene que ver con lo que nosotros creemos que es realidad. Y resulta que la realidad no es lo que nosotros creemos que es una proyección mental, es una matrix. Es algo que nosotros finalmente estamos proyectando y en lo que nos encontramos. Entonces, cuando tú dices de que vivimos en una matrix realmente, o cuando hablamos del metaverso, termina siendo una realidad. Si ustedes conocen sobre Jacobo Greenberg y han oído sobre la latiz, saben qué tiene que ver con este cuento de la Matrix y en donde nos estamos poniendo. Aquí dice, ancla tu objetivo. Bueno, anclar, ¿cuál es el objetivo? La verdad, mi objetivo es que hablemos esta noche sobre el transurfing, qué es, cómo se manifiesta, cómo se puede proyectar, de qué se trata todo esto. Entonces, bueno, hablamos de metaverso y hablamos de Matrix. Cuando estamos hablando del metaverso y la Matrix es una proyección mental y lo hacemos como un grupo comunitario que tiene que ver con los arquetipos de conciencia. Y el arquetipo de conciencia es esa forma de como venimos, digamos, como una especie de molde que existe en grupo, pero es a nivel individual. Y venimos a vivir una experiencia que nosotros adoptamos o adaptamos en un espacio que no podemos recordar por algo que se llama el velo del olvido. El velo del olvido se coloca antes de venir a este plano existencial para que podamos jugar el juego en el que nos encontramos. Esto es un juego como si estuvieras jugando Mario Bros, como si estuvieras jugando, no sé, carritos, algo así. Y no me voy a meter mucho del lado de lo que tiene que ver con la programación como tal en cuanto a juego, sí, aunque conozco del tema porque conozco bastante de todo el tema de los computadores y de la parte de software y de hardware, pero sí podemos hablar de lo que se trata esta proyección mental. Entonces, Jacobo Greenberg nos habló en algún momento, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, de Panchita y cómo materializaba a través de la proyección mental las cosas físicas. Este señor nos cuenta que Panchita era una mujer muy especial que se encontraba en México y que ella era canalizada por Quetzalcóatl y hacía proyecciones mentales de órganos donde ella abría con un cuchillo sin ningún tipo de anestesia y sin ningún tipo de limpieza, digamos, a nivel bacteriana o viral del ambiente y cambiaba los órganos de una manera increíble. Para nosotros es increíble porque estamos acostumbrados a vivir desde una realidad. Y esa realidad es una realidad programada donde nos metieron con una serie de conceptos para mantenernos con una energía súper baja. Entonces, cuando nosotros hablamos del transurfing, que es de manifestar, es como a través de la primera ley del mentalismo, que es una ley hermética, nosotros vamos a empezar a manifestar
todo lo que queremos y a través de ese poder físico que tenemos de canalizar energías y transmutarlas para hacer nuestra manifestación una realidad. Si por aquí estás pasando, te quedaste, es porque crees en esto. Veo en TikTok que hay corrientes de filosofías diferentes y hay cosas con las que no estoy de acuerdo y no comparto, pero igual podemos encontrar de todo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿de qué se trata esta noche, esta charla y este live en el cual me metí? Dice Spam Manos Sanadoras, ¿cómo lo manifiesto? Vamos a empezar a hablar de esto. Buenas noches y bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a hablar qué es el Transurfing y cómo vamos a manifestar a través del Transurfing. El Transurfing tiene unas reglas de oro, ¿sí? Las reglas de oro es cómo vamos a encontrar esa metodología para darle forma a nuestra realidad física y materializar nuestros deseos a través de esta sensación y de la física cuántica. Este señor se llama Vadim Selam, él es un tipo que es ruso, todavía está vivo, él es un físico cuántico, este hombre especialista en física cuántica tiene un encuentro, digamos que místico o ascético en algún momento con él mismo y con la fuente que podríamos llamar Dios o Espíritu Santo o universo, cada uno le da el concepto que quiere. Y él empieza a contar cómo empieza a darse cuenta de la realidad en la que vive, saliéndose de la realidad en la que vive. Entonces él dice, bueno, yo creo y empieza a hacer investigaciones que a través de la energía puede navegar y controlar la realidad, enseñándole a tu mente a percibirla de una manera totalmente diferente a la que te enseñaron y te programaron en este sistema, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que nosotros podemos saltar en líneas de tiempo y cambiar de realidades escogiendo variantes de realidad. Si ustedes vieron en algún momento una película que se llama Todo en todas partes y al mismo tiempo, que ganó el Oscar incluso, recuerdan que esta mujer podía cambiar de realidades en diferentes momentos de su vida y en diferentes estados porque quería cambiar su vida. Y era en torno a una situación que tenía con su esposo y con su hija. Y vemos que por cualquier decisión podía cambiar de estado de conciencia y podía, en una era ciega y esa ciega era súper luchadora de Kung Fu, en otro era, creo que era una cantante o no sé si era una cantante dentro de ese mundo, en otro tenía los dedos de salchicha, etcétera, y hacía que cambiaba su realidad en cualquier momento o situación por una decisión que tomó y que cambiaba su línea de destino. Esas líneas de destino se le llaman espacio de variantes. Los espacios de variantes son conceptos de realidades que dentro del Transurfing tienen infinitas posibilidades para que yo cambie mi vida, para que yo cambie mi ser, para que yo cambie toda mi naturaleza, incluso física, ¿sí? Convirtiendo en realidad algo que yo quisiera que existiera. Ahorita precisamente estaba compartiendo con alguien de que la primera ley del Kybalión o primera ley espiritual o principio espiritual es el mentalismo, que significa que todo es mental. Es decir, a partir de la mente yo creo mi realidad a través de proyecciones. Y algo que se está viendo mucho es el cuento del metaverso. Y es una proyección de una realidad. Y la latiz, que nos habla Jacobo Greenberg del asunto. Entonces, significa que yo puedo percibir el mundo como una estructura informativa que contiene infinidad de variantes que puedo materializar con diferentes escenarios y decoraciones y accesorios de manera individual y tiene directa relación con la física cuántica. ¿Por qué directa relación con la física cuántica? Porque cuando tú haces una proyección de una intención, de un deseo y desde el ser, tú empiezas a tener una acción profunda sobre lo que va a suceder en ese impulso energético. Y recuerda que el átomo como estructura puede cambiar su naturaleza solo con ser observado.
¿ok? Entonces es bastante interesante cuando me dicen que yo puedo manifestar a través de esto. ¿Sí? El espacio de las variantes se puede representar como una especie de árbol gigante, donde hay un solo tronco y es donde estamos, que tiene un número infinito de ramas. Es decir, yo puedo acceder a cualquier tipo de realidad de esas dentro de las posibilidades que tengo. ¿Sí? Y resulta que cada rama representa cierta variante de una posibilidad y van de la mano con algo que se llama el sincrodestino. El sincrodestino es algo que yo escribo antes de venir a este plano existencial y donde yo me comprometo a tener una historia o unos sucesos frente a una circunstancia que quiero vivir. Entonces, este autor, Vadim Selam, nos dice que el autor como tal nos sugiere que nuestra mente viaja a las líneas de ese espacio de las variantes, incluso desde los sueños o desde las visualizaciones, que son líneas de la vida donde yo con cada decisión que tome estoy cambiando o saltando de ellas y las ve como un potencial energético total, ¿sí? Para la materialización de la variante que quiere sintonizar, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? A partir de la energía que yo emito mentalmente, porque yo con mi energía induzco a la materialización de las variantes de la realidad. ¿Cómo hago esto? Con el impulso creativo, y esto se hace a través de la visualización creativa, de la imaginación y la meditación. Hay un libro muy interesante que yo le recomiendo a todas las personas si pueden leer, lo que se llama Sobrenatural de Joe Dispenza, donde a través de diferentes sesiones de meditación se puede observar la manifestación y cómo puede darse esta a través de esta canalización de energía. Soy fiel testigo y testimonio de que esto es una realidad. En mi caso no fue de sanación, fue de otras cosas y pruebas que hice frente a cosas simples y luego fui agrandando la perspectiva para que me pudiera manifestar más cosas. Entonces es una realidad. ¿Ok? Los pensamientos que yo transmito son como si fueran unas moléculas o impulsos energéticos que hacen que las cosas sucedan, para bien y para mal. Hace poco leía o veía un TikTok o era una información, no recuerdo si en Twitter, que la gente decía, es que no puedes manifestar si estás en baja vibración. La escala vibracional se mide según las emociones que tengas. Las más bajas son por el miedo y el temor, y las más altas son con la plenitud de conciencia, y cuando se habla de plenitud de conciencia es felicidad, tranquilidad, paz. ¿Ok? Entonces, yo puedo elegir los escenarios donde quiero permanecer o estar y cambio los parámetros del transmisor de pensamientos. ¿Eso qué significa? Que yo empiezo a darle dial como para encontrar y sintonizar la emisora que estoy buscando y la emisora que quiero llegar, ¿ok? A donde quiero estar. ¿Cómo puedo hacerlo? Desde la emoción y el sentir, desde el concentrarme en una meditación, desde imaginar lo que quiero crear, desde el espacio de los sueños, ¿sí? Hay sueños lúcidos. No sé si ustedes han escuchado esto, que se trabajan los sueños lúcidos. Es decir, que puedo tener lo que quiera cuando sea, sí, mientras esté dentro de tu capacidad de, no realidad, sino de dimensión y densidad. ¿Ok? Por ejemplo, tú no puedes manifestar tener alas y volar porque no está ni en tu densidad ni en tu dimensión. No perteneces a esa dimensión o a esa densidad. No puedes volar con alas que te crezcan, pero sí puedes tener lo que deseas dentro de tu capacidad energética, digamos, tu capacidad de creación de vida. Tú lo puedes hacer. Y puedes manifestarlo de una manera maravillosa. Y puedes hacerlo con cosas simples. Puedes empezar con una plantita, con un dulce, con una villa, con un maquillaje. Puedes empezar a manifestarlo de lo que quieras. Y dice, y se puede manifestar que un famoso se enamora de mí. Conozco 10,000 casos de que famosos se han enamorado de esas personas sin ni siquiera conocerlos. Y ahora más se puede manifestar con las redes sociales, ¿no? Pero hay una cosa que también hay que tener muy clara, y es que nosotros no podemos afectar el libre albedrío de otras personas.
¿ok? O sea, tú pones de tu parte, haces tu manifestación, pero si no está dentro de ese libre albedrío donde vas a afectar, ¿sí? A afectar la naturaleza del otro ser que tiene una historia diferente, no puedes como cambiarle la voluntad. Es decir, ni te le puedes imponer, ni puedes presionar, ni puedes llegar en la mala, ni nada que ver con conjuros. Eso nada tiene que hacer. Ahí no se puede manifestar. Esa no es una forma de manifestar. Pero sí dando unos pasos de fe, porque la manifestación tiene que darse con pasos de fe. ¿Cuál es la diferencia entre un amarre y una manifestación? Bueno, primero los amarres tienen que ver con brujería, son de baja densidad. Eso es algo que es una caída de conciencia. ¿Eso qué significa? Que es algo que es oscuro. Sí, todo lo que tú siembres para mal vas a recoger. Eso tiene que ver con brujería. Los amarres están afectando el libre albedrío de los demás. Las cosas que tienen que ver con brujería y caídas de conciencia, lo que te traen es que se te devuelve finalmente la energía, porque existe algo que es una de las leyes o principios espirituales que se llama la ley de causa y efecto, y esto tiene una repercusión en tu vida, porque se va a devolver finalmente, y esto va a ser un problema serio para ti, quien está haciendo el tipo de intención, ¿sí? También depende mucho de la naturaleza del otro, ¿no? La debilidad mental que tenga. Entonces, bueno, se está primero afectando esa parte que no tiene que ver con nosotros. La manifestación es algo que tiene que ver contigo mismo, tiene que ver desde tu ser, desde tu introspección, tiene que ver con tu naturaleza, es algo que tú quieres para ti, pero que no tenga que ver con la voluntad de otra persona, sino con la propia. Si quieres cosas materiales, si quieres crecer espiritualmente, si quieres crecer en conocimiento, es totalmente diferente. Entonces, no se puede enlazar esas dos cosas porque la manifestación es algo que es puro, es claro, es transparente, y los amarres tienen que ver con caídas de conciencia, cosas abismales, bajo astral. Entonces eso no se trabaja ni en chiste de la misma manera si realmente tú quieres algo positivo para tu vida, ¿sí? Entonces estábamos hablando de las variantes, y las variantes son las posibles caminos o historiales de vida que puedes hacer para que tu destino cambie de postura, de lugar, de posición, cambies de donde estés, ¿sí? Vamos a hablar ahora de qué es un péndulo. Las variantes yo puedo cambiar y saltar en ellas solamente con la decisión. Ahorita hablaba con alguien que me decía, yo quiero ser un actor o una actriz de Hollywood. Entonces ya tomó la decisión. Ahora puede empezar a trabajar el sueño, por ejemplo. ¿Cómo? Con sueños lúcidos. ¿Qué otra manera se puede trabajar? Se puede trabajar desde la visualización creativa, desde el sentir. ¿Qué otra manera se puede trabajar? Desde la meditación, ¿sí? Pero hay una manera que termina como apoyando toda esta parte energética, y es el poder de la acción. Cuando yo tomo acción en algo, estoy afectando literalmente la energía de mi entorno, ¿sí? El hecho de que yo prenda este celular y haga un live hace que las personas que quieran entrar o se interesen en este tema estén aprendiendo algo diferente, que no sepan qué es el transurfing, y empiezan a aprender algo diferente que pueden poner en práctica. ¿Qué significa? Que yo estoy poniendo de mi intención y de mi acción para que las cosas sucedan. ¿Ok? Eso hace que todo mi entorno empiece a cambiar. ¿Ok? El hecho de que yo me quede en un live aprendiendo sobre el transurfing va a hacer que mi vida cambie, ¿no? Porque estoy tomando acción frente a una situación. Entonces, algo que nos enseña este físico cuántico es que existe algo que se llaman los péndulos energéticos. Pues no son los péndulos que uno pone a dar vueltas y que me responda y que no. El péndulo energético es una estructura invisible que contiene una información que hace que afecte el entorno en el que habito, el entorno de mi ser, y tiene que ver con un grupo de personas que orientan mi pensamiento hacia una dirección y crean una estructura invisible súper poderosa energética y afecta directamente la vida diaria.
Esa estructura como tal se llama péndulo. ¿En qué lo puedo ver? Por ejemplo, como si fuera un pensamiento condensado. Lo puedo ver en la política, ¿sí? Donde hay grupos especializados para seguir a uno u otro líder. Aquí me pregunta alguien, hola, ¿cómo hago para ser más consciente de los péndulos energéticos? Ya te explico. Entonces ese péndulo es una energía que está condensada, que me arrastra a permanecer en un estado de conciencia donde está la masa, ¿sí? Ejemplos, doctrinas filosóficas como religiosas, ¿sí? Organizaciones, ideologías, tendencias de moda, pensamientos que tengan admiradores y seguidores, partidarios, ¿sí? Como tal, el péndulo no tiene conciencia, el péndulo energético no tiene conciencia. ¿Cuándo eres consciente tú de que el péndulo energético está? Cuando ves una cantidad de gente siguiéndolo y que es transformable. Por ejemplo, la moda cambia con... Alguien impuso una moda y cuando la gente empieza a seguir a ese grupo de personas, empiezan a perder hasta su identidad. Tribus urbanas es un péndulo energético, la política, como les decía, donde hay partidarios y seguidores. E incluso si alguien quiere levantar la mano para decir que no quiere pertenecer a ese péndulo, le hacen bullying, lo tratan mal, lo sacan, le hacen hasta matoneo, etc. ¿Cómo te haces consciente? Cuando tú ves en grupos de masa de que hay muchos seguidores y que es una tendencia que se vuelve algo bastante grande, monstruoso y que empieza a ser radical. Por ejemplo, los equipos de fútbol, cuando hay seguidores que son fanáticos hasta el nivel de acabar con los que están en contra, eso es un péndulo energético. Cuando hay modas que son implacables, normalmente las tendencias de moda todas son un péndulo, y hay una cosa que es muy fuerte dentro de los péndulos que tú puedes reconocerlo, y es que tienen un único propósito de existencia, y es extraer la energía de la gente que lo sigue. Entonces tú me dirás, pero Katia, ¿cómo así que extraer energía? Bueno, ahora vamos a entrar en un tema más profundo. Resulta que hay unos seres de baja densidad o vibración, baja conciencia, que ellos necesitan alimentarse de la energía de los seres humanos. Pero no es de la energía alta. ¿Saben qué ejemplo es maravilloso para demostrar esto? El ejemplo de Monsters Inc. Recuerdan que ellos ponían a los niños a gritar del miedo para recuperar la energía y poder trabajar con ella. Es algo igual. Hay unos seres oscuros que lo que buscan es mantenernos siempre en baja vibración porque se alimentan de esas energías de baja vibración, y lo que hacen es generar una cantidad de tristezas, desventuras y cosas muy fuertes para mantenernos atados a esa baja vibración y chuparnos la energía, como si fueran vampiros energéticos. ¿Qué seres son? Yo creo que ustedes ya pueden tener algún tipo de percepción. Son seres de baja vibración. Podríamos llamarlos extraterrestres, podríamos llamarlos espíritus caídos, conciencias caídas, que hacen que te van chupando la energía, y lo que necesitan es mantenernos siempre con temor, con miedo, enfermos, con tragedias, con dolores, y dentro de eso es el péndulo. Y ese péndulo energético es utilizado para extraer la energía de sus seguidores. Entonces, tiene que ver con el transurfing. El transurfing, como tal, la física cuántica nos explica que esto es una realidad y que ahí está. Cuanto más masivo es el grupo de seguidores que alimenta el péndulo energético con la energía baja, porque lo que hace es causarte frustración, dolor, tristeza en medio de la emoción y la alegría de pertenecer ahí, porque finalmente es una alegría transitoria, ¿sí?
Mientras más seguidores tenga, más fuerte y más poderoso es el péndulo energético. Si el número de seguidores disminuye, las vibraciones de ese péndulo se disipan y se extinguen, desaparecen, se acaban. ¿Qué buscan los péndulos? Los péndulos buscan controlarnos, pero ¿cómo? A partir del miedo, del complejo de inferioridad, ¿sí? Para chuparnos esa energía. Con el sentido de culpa, con falsa importancia. Por ejemplo, cuando un péndulo captura nuestra energía mental, nos gasta todo el pensamiento, y nuestro pensamiento, que es energía, se atasca en un bucle y no puede salir de ahí, y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y empiezas a sintonizarte con la frecuencia de resonancia de ese péndulo que te está chupando la energía. Voy a hablar de uno, por ejemplo, crisis económica, y empieza todo el mundo, es que hay crisis económica, y empiezas a estar metido ahí como si fuera un tormento que te va chupando y sacando la energía, ¿sí? ¿Y qué hace? Tú empiezas a sintonizar con esa frecuencia de resonancia de ese péndulo y empiezas a ponerte molesto, te pones bravo, te molestas, sientes rabia, sientes resentimiento, hay frustración, hay molestia. Y cuando tú sientes esta cantidad de energía, lo que tú haces es, aquí dice, el intentar sentir mejor que otras personas también es un péndulo. Te falta, bueno, esa es una respuesta que le dieron a otra persona. Entonces dice que cuando tú te sientes con esta cantidad de frustraciones, cuando te sientes con esta cantidad de sensaciones incómodas y molestas, tú tienes sensación de miedo, de temor, ¿sí? De odio. Y te causa unas sensaciones que haces que persigan a la gente o que te persigan a ti, estos péndulos energéticos, hasta en tus sueños. Y te están chupando la energía, te la están sacando, ¿sí? Y voy a decirte algo. Nosotros podemos tener conciencia del péndulo, pero no podemos luchar contra el péndulo, porque el péndulo energético es tan fuerte, tan grande y tan poderoso que te chupa. Y que tú no puedes hacer nada. Entonces, lo único que puedes hacer es sacarlo de tu influencia mental, ¿sí? Lo colapsas y lo extingues dentro de tu mente y tu ser. Hay un péndulo energético que se trata mucho cuando hablamos de terapia alternativa y tiene que ver con los traumas y el dolor. Y es infundido por otros seres humanos que también hacen parte de esos péndulos. Algunos son seres sin alma, que tienen conciencias caídas también. Más adelante les hablo de eso o en un video. Y cuando tú permaneces en ese dolor y no lo transmutas, mira, en la política se manejan las energías bajas. Normalmente sí, porque hay manipulación de gente, ¿sí? Cuando se está ejerciendo temor y miedo, hay presión sobre esto. Hay bastante presión. Y hay miedo. Y por eso hay grupos de personas que se sienten descontentas y otros están a favor. Los seguidores que hablábamos, ¿sí? De los seguidores, los partidarios, y cuando tú no estás dentro del mismo juego de ellos, empieza a haber presión y tú sientes miedo, ¿sí? Y cuando estás dentro del grupo también, así seas partidario, también sientes presión y también sientes miedo, porque dentro de la política, yo creo que la política es una de las cosas más sucias que existen en este planeta y es el péndulo energético más fuerte que hay. También se manejan energías bajas, recontra bajas. Si hablamos, por ejemplo, de los círculos de poder, que también lo que buscan es chuparnos y extraernos toda la energía, y tienen conocimiento. Muchos de los políticos tienen conocimiento de todas estas cosas ocultas. Hablamos de los Illuminati, etcétera. Ellos saben cómo se maneja este tipo de circunstancias. Recuerden que la mayoría de políticos duros y fuertes están en la masonería, por ejemplo, que tienen conocimientos alquímicos y hacen cosas que no terminan siendo muy positivas. Ojo, la alquimia es una ciencia maravillosa que no podemos comprender todavía en nuestra naturaleza humana, en nuestra 3D, ¿sí? Pero que ha sido utilizada para malos fines. Sigamos. Entonces, ¿qué hace el péndulo? Nos controla con el miedo,
con los complejos de inferioridad, con sentimientos de culpa, ¿sí? Con una falsa importancia donde a la final tú sientes, y incluso en el show, en el espectáculo, en los influencers, es una falsa importancia frente a eso. Me dice alguien aquí, una pregunta, ¿un péndulo podría ser que tú quieras que alguien famoso sea tu pareja? Sí, sí, pero hasta un punto. A ver, si tienes un grupo de fans, por ejemplo, ahí hay un péndulo. Si haces un grupo de fans, hay un péndulo energético. Ahí ya hay algo que no termina siendo positivo. ¿Sí? Pero si tú lo haces de tu manera solita y con tu sensación, no hay un péndulo energético. Entonces, no es un péndulo como tal. Otro péndulo de ejemplo es el miedo ahora está muy de moda, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. Ay, la inseguridad. Eso es un péndulo energético. Cuando tú sientes que perteneces a esas circunstancias y qué miedo salir. Y vives siempre desde el temor y vives siempre con la angustia y estás con ira, con resentimiento, a esconderte, a no poder salir. Le causan a uno una serie de circunstancias de ansiedad, etcétera. Ahí hay les estamos preparando un banquete a estos seres oscuros cada vez que sentimos este tipo de péndulos. Bueno, entonces, la primera regla del transurfing, que el transurfing es una forma de manifestar, es reconocer las variantes, ¿sí? Y tiene que ver directamente con los péndulos energéticos. Para que yo pueda saltar de realidad, debo salirme de los péndulos energéticos. Si yo permanezco en un péndulo energético, no voy a poder salir de la realidad. No voy a poder saltar líneas de tiempo, no voy a poder cambiar mi historia. ¿Por qué? Porque yo empiezo a sentir comodidad en medio de la incomodidad y ahí me engancho y ahí me quedo. Y ahí tenaz, porque entonces, ¿qué haces tú? Tú te quedas ahí metido y tú ya no sales por miedo, piensas que no hay otra realidad, que no se va a poder salir, no hay formas de manifestar, no hay formas de proyectar una nueva vida. Y recuerden que las proyecciones son mentales, la vida nuestra es mental. ¿Cómo se deshace un péndulo? O para deshacer un péndulo, primero debo admitir que existe. Hay gente que no reconoce que existen los péndulos energéticos y que se los están chupando vivos, ¿sí? Nosotros debemos entender que esta cantidad de ideologías, el seguir a la gente como para dónde va Vicente, para donde diga la gente, esta cantidad de circunstancias que hacen que muevan masas, que la gente actúe como idiota, que no piense, que a todo le digan sí, que repitan como loros, que si los ponen bajo el miedo, como pasó hace algunos años, entonces todo el mundo aceptó la situación y entonces para arreglarlo toca hacer tal cosa y todo el mundo se metió en el rollo y luego que todo el mundo se metió, entonces empezó a salir más enfermedades y qué cosa tan terrible a causa de un péndulo energético más grande que trascendió en otro más grande y otro más grande y vivíamos con miedo. Sí, yo pertenecí también a ese péndulo energético. Cuando dieron esa noticia, yo quedé metida dentro de ese péndulo energético. Entonces, ahí tú empiezas a darte cuenta que los péndulos son poderosos, muy poderosos. Y que si tú no lo extingues, no puedes salir. Pero que si no lo reconoces, pues haces parte de él y no hay conciencia de que realmente estás metido en un juego macabro. Entonces, para poder extinguirlo, tú tienes que reconocer que es un péndulo. Tienes que admitir que tienen derecho. Tú no vas a pelear contra eso porque también te vuelves otro péndulo energético y entonces vienes y traes otro séquito de gente y empiezas a luchar contra esos principios. Y no. Que esos, por ejemplo, son los grupos de que vamos a luchar por nuestros derechos. Recuerden que hay cosas que hay muchos mártires que los recordaremos por crear otros péndulos energéticos y no llegar a ninguna parte. Pero hay algo que a mí me parece que es importante y rescatable, que muchos de los derechos que tenemos hoy son parte de los péndulos, ¿sí? Entonces, no son positivos. Los péndulos no son positivos en ninguna área, ni en la música, ni en la salud, ni en el gobierno,
ni en la moda, no son positivos. Que a razón de la extinción de ese péndulo se han sacado cosas positivas, sí, pero no son positivos. Cuando tú reconoces que hay un péndulo, tú te calmas y pierdes el interés sobre ese péndulo y así lo extingues. Lo ignoras. Como que no tiene nada que ver contigo. Lo privas de tu energía mental. No vuelves a pensar en él. No existe. Y cuando tú empiezas a sentir que no existe, empieza a haber tranquilidad en tu corazón y te vuelves indiferente a él. Porque sabes que es parte de la manipulación. Y que lo que quieren es quitarte la energía. ¿Ok? Entonces, lo que tú haces es que empiezas a sacarlo de tu cabeza y de tu vida. Si haces parte activa del péndulo, la gente que hace parte de ese péndulo en masa se van a molestar contigo. Entonces tú tienes que prepararte para salir de esa situación. Perdonen, pero hay mucho frío y me da rinitis. Entonces tú te preparas realizando acciones que sean diferentes y poco convencionales e impredecibles para que causen algo que se llama disonancia y es confusión, y interrumpas el escenario del péndulo. ¿Esto qué significa? Primero voy a hablar con nosotros mismos. Esto se trabaja haciendo algo que se llama el pensamiento reemplazante. ¿Qué es el pensamiento reemplazante? Si yo estoy pasando por una mala situación, inmediatamente, económica por ejemplo, inmediatamente voy a pensar que voy a estar bien. Que voy a estar bien económicamente. Que todo pasa, que todo trasciende. Que esto es un ratico nomás. ¿Ok? Y eso hace que cambie la sensación del péndulo energético. Una pregunta, ¿lo que te deja esa situación por la cual quieres cambiar? No entendí, perdóname, ¿me explicas? Ya. Cambiar de líneas de tiempo no es como escapar de tu vida sin aprender lo que te deja esa situación por la cual quieres cambiar. Mira, cuando tú ya sabes que puedes cambiar de líneas de tiempo, sabes que en cualquier línea de tiempo, por sincronía, vas a llegar al punto del cambio. Pero hay una cosa importante. Si yo ya soy consciente de lo que quiero cambiar, ya empecé mi transformación personal. Y este ejemplo es, por ejemplo, salir del péndulo del alcoholismo. Cuando una persona es consciente que es alcohólica, ya empezó el primer paso para salir del péndulo. Y ya aprendió. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? El hecho de que tú quieras cambiar y salirte del péndulo, ya aprendiste lo que ya tenías que aprender. Porque el simple hecho de que yo sea consciente que eso existe y que es una realidad, ya se dio el cambio. Los cambios inician cuando yo soy consciente. Y cuando soy consciente es cuando estoy en un estado meditativo. Y la meditación no significa estar ni en yoga ni nada de eso. La meditación lo que te refleja es estar pendiente de una situación. Entonces, si yo voy a meditar, no es poner la mente en blanco. Es tener la disposición total para empezar a trabajar un estado de conciencia en mi ser. ¿Ves? No está la mente en blanco. Entonces tú te enfocas. El simple hecho de que tú ya estés tomando una acción de cambiar, no escapar, de cambiar de tu línea de vida, ya estás siendo consciente de que tú ya aprendiste lo que tenías que aprender. ¿Ok? Ahora vienen nuevas aventuras por aprender. Entonces, la extinción del péndulo requiere cierto buen manejo de la situación, porque es que si a mí el péndulo me tiene totalmente absorta o estoy metida hasta el fondo en ese péndulo, no voy a querer salirme. Por ejemplo, si es un péndulo de solo rumba y trago los fines de semana, si yo me siento feliz haciéndolo todos los días, no hay conciencia del péndulo y no voy a querer salirme, no voy a querer. Pero eso hace que mi vida sea igual y que también me esté desviando de una línea de tiempo que puede ser mejor. ¿Qué tal una persona que todo el tiempo está, por ejemplo, en drogas, consumiendo, en rumba? ¿Qué va a hacer de su vida en unos años? Pues está saltando en una línea del tiempo en baja vibración, manteniéndose en un péndulo que le está robando la energía y que va a acabar con él. ¿Ok?
Entonces sí requiere de una buena maestría, digamos, de un buen conocimiento. Y para empezar a trabajarlo, no se puede de un día para otro porque eso es como si fueras una adicción. Entonces eso no es ya, sino que tienes que ir haciendo acciones. Poco a poco, acciones convencionales, acciones que puedan llevarte a romper el escenario del péndulo y sales de ahí, te saliste. ¿Ok? Para trabajar las variantes y los péndulos, vamos a hablar de algo que se llama, muy chévere, que se llama la ola de la suerte. El transurfing, que es como transportarse en surfing, reality, que es transportándote en las líneas de la realidad, o surfeando en las líneas de la realidad, te dice que tú puedes brincar una ola de la suerte, es decir, a una línea, a una variante de la suerte, o seguir en variantes de suerte. ¿Cómo llego a esas variantes? Porque yo empiezo a coleccionar líneas en espacios de variantes que yo quiera vivir. Si no los quiero vivir, si no llego a plenitud, si no, pues va a ser algo diferente. Pero son líneas positivas de las que yo quiera vivir. Y empiezo a entender que el universo tiene lo mejor para mí, ¿sí? La fuente, Dios, la divinidad. Y que esas circunstancias van a hacer que yo tenga un impulso en la vida. Un ejemplo de esto es que un hombre iba todos los días a hacerle un reclamo a un santo. Todos los días llegaba, hola, es que quiero ganarme la lotería, quiero ganarme la lotería, quiero ganarme la lotería, pero me la quiero ganar, pero me la quiero ganar. Y ese santo, que era en mármol, ahí le escuchaba todos los días. Y callaba, pues como era una estatua. Me quiero ganar la lotería, me la quiero ganar. Y un día ya estaba harto. Y le dijo, hola mijo, pero si se la quiere ganar, vaya y compre el tiquete. Por lo menos haga una acción para que pueda tenerla. Eso es, un impulso para tener éxito, un impulso para saltar a otra línea de tiempo, un impulso para cambiar de línea positivamente en el espacio de las variantes, ¿sí? Después de esto, yo tengo que darme cuenta que hay péndulos destructivos que no me van a dejar sacar, no me van a dejar salir, ¿sí? No me van a dejar meterme en esa ola de la suerte, ¿sí? Y pueden ser pensamientos simples. Eso no me lo va a ganar. La mayoría de gente es en la mala siempre. Eso no me lo va a ganar. Ay, ese se ganó algo porque... porque tiene suerte. Porque quién sabe qué hizo. Porque es que lo repartió. Así, alguna cosa de esas, ¿sí? Y aquí tienes que ser radical. Siempre va a haber gente en todo tipo de circunstancia dentro de péndulos. Un ejemplo de esto es la parejita que tenía un burrito, entonces en un pueblo pasaba y el burrito no llevaba carga, entonces ¿por qué no lleva carga? En el otro pueblo, entonces dijeron, sí, tienes razón, móntese la señora. Entonces en el otro pueblo, ¿qué señora tan desconsiderada? En vez de dejar al burrito que esté tranquilo. En el otro pueblo llegaba y se montaba, la gente le decía, pero pueden ir los dos porque el burro aguanta. En el otro, pero qué desconsiderado si los burros no aguantan dos personas. Y así, esos son los péndulos energéticos, son pensamientos que hacen que frenen todo lo que tú quieres conseguir. Entonces, uno destruye el péndulo energético quitándole la importancia y reduciendo su energía. Con eso puedes tener la libertad de elección de las variantes de tiempo en el que te quieres meter. ¿Ok? Entonces eso es bonito. Más que bonito, es súper bueno, porque yo puedo comprender que a partir de mis decisiones, solo con una decisión, cambio mi historia de vida. ¿Ok? Entonces yo les estaba contando, frente a esa situación de las variantes, esta persona que quería ir a Hollywood y no había forma. Vendió todo, cogió todas sus maletas, sus chécheres, con una maletica pequeña, con todo lo vendió y se fue a probar suerte. Y empezó golpeando puertas y empezó haciendo una cosa y empezó haciendo la otra. Era mesero, entró en una cafetería, algo así parecido como la de La La Land, que ella también trabajó de mesera en una cafetería y terminó le terminaron haciendo un casting que pasó.
¿sí? Entonces se dan cuenta que lo que hizo fue cambiar su línea de tiempo y tiene que ver con las decisiones. Entonces es importante, ¿sí? Cuando yo acepto que todo esto existe y empiezo a transmitir energía, yo empiezo a crear desde la mente. Pero si yo lo hago desde un péndulo energético negativo, yo estoy creando un péndulo en otras personas, llevándolas al péndulo que estoy creando yo misma. Y lo que estoy haciendo es transmitiendo energía negativa. Y tú estás creando un infierno individual, ¿ok? Porque tú, como puedes crear tu cielo individual, que es la plenitud, puedes crear tu infierno individual porque cierras tu corazón a la energía negativa. Perdón, cierras tu corazón a la energía positiva y empiezas a generar energía negativa que va a ir a otras partes. Y es una realidad, así no lo quieras aceptar. Es una realidad. La energía negativa existe, la energía tiene un impacto sobre la materia, porque primero fue energía y luego materia. ¿Se dan cuenta de lo importante que es lo que les estoy diciendo? Para sostener un átomo necesita energía. Y ese átomo que tiene un núcleo, un protón y un neutrón, se maneja dentro de una energía tan poderosa que se llama la energía oscura, que no se tiene todavía muy claro qué es. Imagínate, es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, si tú te quedas en la energía negativa, pues ¿qué estás haciendo? Creando un infierno en tu vida, porque vas a empezar a manifestar cosas negativas y permanecer en ellas y estar siempre en ellas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Recordar que los péndulos tienen una energía propia, que te chupan tu energía, ¿sí? Y empezar a ver cómo te sales de ahí para crear tu línea de vida. No se trata de cerrar mi corazón a la energía negativa solamente, ni hacer declaraciones, sino tomar la decisión de salirme de ese espacio, ¿ok? Y eso es importante, es súper importante. Entonces, por ejemplo, traer malas noticias hace parte de un péndulo energético. Estar pendiente de esas malas noticias es un parte de eso. En vez de estar pendiente del noticiero, mejor estoy hablando cosas que haya visto en un libro, compartiendo experiencias positivas. Pero no se trata de empequeñecer las cosas, ¿sí? No les estoy diciendo que no le den importancia. Hay cosas que son urgentes e importantes. Se trata de empezar a celebrar con las pequeñas cosas que puedo manifestar, ¿sí? Para llegar a lo grande, ¿ok? Y eso es bonito. No permitir, por ejemplo, que hayan tantas malas noticias a tu alrededor, porque tú empiezas a pensar y a sobrepensar que te puede pasar algo malo. Es otro ejemplo, ¿sí? Entonces, en sí, ¿qué es? Es fomentar efectivamente la selección de un cambio positivo, o sea, pensamiento reemplazante sobre algo negativo. Y eso es importante. Algo que también es muy importante en el transurfing es el agradecimiento desde antes que sea visible. Es muy importante tenerlo claro, ¿sí? Otra cosa que es importante en el transurfing son los potenciales excesivos. Cuando tú prestas demasiada atención, donde enfocas tu atención, enfocas tu energía, eso crece, sea para bien o para mal. Y la gente no comprende eso, no le pone atención a esa situación y es súper importante. Donde yo enfoco mi energía. Si la enfoco en que soy pobre, ¿qué estoy agrandando? ¿Qué estoy agrandando? Pues la pobreza, ¿ok? Tiene que ver mucho desde la ausencia. Tiene que ver mucho desde la ausencia. La pobreza, exactamente. Carolina Medina, la pobreza. Si yo estoy siempre alcanzada, ay, no me alcanza para el arriendo, no me alcanza para los servicios, pues estoy enfocando mi energía ahí en vez de enfocarla en cómo puedo generar dinero, ¿sí? La manifestación como tal ha sido muy mal enfocada. La manifestación es energía pura y es como si tú estuvieras trabajando literalmente la magia. Pero para poder hacer magia necesito el instrumento para que eso pueda darse, y el instrumento es la mente
que es la que forma la realidad y la acción, ¿sí? Por ahí en la Biblia hay una frase que dice, el querer es como el hacer, o sea, que si tú tienes fe, tienes que tenerla, por lo menos ya tienes que hacer un trabajo frente a eso, ¿ok? Entonces eso es interesante que tú lo sepas, es muy importante que tú lo sepas. No prestar demasiada atención porque enfocas tu energía. Ojo con los valores y los objetos, las palabras que les damos demasiado poder, ¿sí? Porque, por ejemplo, a veces hay parejas que son positivas y te dicen cosas buenas, pero puedes tenerlo como lo normal. Pero hay gente que es negativa y te dicen cosas malas y te quedas todo el día pensando en eso. Ahí estás enfocando tu energía en algo que no es positivo, ¿sí? Distorsiona tu realidad objetiva porque tu objetivo es alcanzar una meta. Y de paso puedes estar tranquilo y soltar, que tiene que ver eso con la ola de la suerte. Suelta, tranquila o tranquila, que las cosas se van a dar. Esto es muy interesante, es muy bonito. Es una energía mayor a mis capacidades de comprender que está pendiente y que está trabajando, ¿sí? Todo el tiempo en la manifestación de cada uno de los hombres. Hablo hombres como seres humanos, ¿no? La energía, ¿a qué? ¿A hacer dinero o a la necesidad? Normalmente la gente siempre vive desde la necesidad, desde la preocupación, desde la afectación, porque me dijeron un comentario externo, me veo bonita, me veo fea. ¿Cómo me ve la gente? Necesito hacerme, necesito ponerme, necesito quitarme. Tengo molestia por un contratiempo, por algo que yo tenía planeado, por algo que tenía controlado que no me sucedió. Suelta para que la manifestación se haga real. El potencial excesivo, que significa meterle la ficha a la parte energética, se describe con la palabra importancia. ¿Sí? Si yo le doy importancia a X o Y circunstancia, estoy dando un potencial excesivo. Y las fuerzas de equilibrio crean problemas masivos para la persona que se entrega a ella. Es interesante e importante. Debo encontrar otra cosa que es muy interesante, el equilibrio con el mundo exterior y el mundo interior, ¿sí? Ya sacando los péndulos de mi vida y sabiendo a ciencia cierta que mis deseos se pueden manifestar. Se los digo yo por testimonio propio, pero yo estoy segura que ustedes, sin haber manifestado, solamente con pensar las cosas, han dado fruto, ¿ok? Eso ha llegado a un término. Entonces hay algo que se llama las transiciones inducidas, ¿sí? Y significa que todos podemos o manifestar en grupo o manifestar individualmente. Yo recuerdo que cuando fue la pandemia, hicieron un día maravilloso de meditación y ese día la resonancia Schumann subió más de lo normal. La resonancia Schumann tiene que ver con el entorno planetario y su energía. Entonces, eso tiene que ver las transiciones inducidas. Y es que tú puedes llegar a una línea de vida o de tiempo que sea negativa. Te arrastró tu pareja, te arrastró tu primo, te arrastró tu hermano, hablan de que los malos amigos, que una manzana podrida, y hay algo que te puede ayudar a mantenerte en un estado positivo, y es trabajar, en vez de ser un observador crítico, un observador interno. ¿Por qué y para qué estoy viviendo esta experiencia? Sí, es muy chévere, este tema es maravilloso y es súper bonito e interesante, porque cuando yo me empiezo a dar cuenta que la vida no es como yo pensé que era, empiezo a manifestar lo que me da la gana. Y eso sí que es maravilloso, ¿o no? ¿No nos gusta la plática? ¿No nos gustan los viajes? ¿No nos gusta vivir bien? ¿No nos gusta no tener deudas? Entonces, ¿cómo saco los péndulos? Evadiéndolos, no los puedo eliminar, ignorándolos, saliéndome de ellos, no permitiendo que la información negativa entre a mi capa de mundo, de mi cabeza, de mi ser. Ahora me contaba una persona, es que se la pasa viendo noticias violentas. ¿Cómo es el entorno
emocional, la energía, la que se están chupando por allá esos seres oscuros, porque todo el tiempo viven desde el miedo, ¿ok? Entonces no aguanta. Por eso hay que ignorar todo, absolutamente todo lo que nos vengan a hablar de cosas negativas. Para hacer la manifestación a través del reality transurfing tienes que tener las metas claras. No puedes manifestar si no sabes lo que quieres. Un día quieren un bolso, mañana quieren el sombrero del bolso, no ha llegado ni siquiera el bolso. Pasado mañana ya no le gusta el bolso, entonces pensó en otro color. Entonces, ¿por qué? Porque la manifestación es como una obra de teatro donde tú solamente ves lo que te están mostrando, ¿sí? Pero tú no eres consciente que atrás, tras bambalinas, están metiendo escenografía, música, luces, vestuario, maquillista, el que está haciendo. Igual pasa con el universo. Tú hoy le pides al universo y el universo empieza a trabajar. No sé si fue acá o en otra parte que yo les contaba que yo fui profesora de una materia dentro de la carrera de ecología que se llama ecofisiología animal y vegetal, y nos enseñan que las personas, los seres vivos, tienen tiempos de transformación desde la célula, ¿ok? Cuando se une el cigoto. Entonces no pasa de la noche a la mañana. ¿Y qué tengo que tener? Todas mis metas puestas, sabiendo qué es. Y la sensación es muy importante que yo sepa, y esté tranquilo que en uno u otro momento mi manifestación se hará realidad. ¿Ok? Solo quería compartir esta noche un poquito con ustedes sobre el transurfing. Espero que les haya servido. Gracias por conectarse, gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias por compartir el live. Mañana voy a hablar otro poquito del transurfing. Voy a dejarles en esta noche cuáles son los principios básicos. Gracias, José, muy amable, que son... El más importante es que tú tengas claro cuál es tu propósito de vida, que dicta tu alma, ¿sí? Que te salgas de los conceptos. Te estoy hablando por encima porque el transurfing tiene más profundidad a nivel científico, mucha más profundidad. Salirte de todo lo que tiene que ver los péndulos energéticos, darte cuenta. Voy a decirles una frase fuerte esta noche. Dense cuenta que nosotros somos seres que estamos programados para vivir en una sociedad programada. Cuando tú eres consciente de que está esto programado, le quitas la importancia al cantante, le quitas la importancia al presidente, le quitas la importancia al grupo de sindicalistas, le quitas la importancia a ver la televisión y sentarte como una persona toda la noche y viendo, y es chévere porque te sales como de tu realidad y es rico, pero cuando ya te vuelves adicto a alguna cosa, eso es un péndulo energético, la ludopatía, el alcoholismo, la droga, además no te deja vivir a plenitud. Recuerda que el miedo alimenta a estos seres oscuros, entonces no tengas miedo de nada, no tengas miedo de nada. Y empezar a trabajar y a vivir la vida de manera consciente, es decir, atentos a lo que estoy haciendo día tras día y observar al que piensa, analizar qué es lo que yo hablo, como si estuviera hablando conmigo pero no siendo duro, porque mucha gente está practicando observar al que piensa regañándose y no es desde la compasión. Muchísimas gracias, dediqué este tiempo solo a TikTok. Que tengan muy buena noche y mañana nos vemos otro ratico. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias.